Ya no se conectaron los otros compañeros. Bueno, ya. Entonces aquí, por lo que nos dicen, ¿no? Estos tres proyectos, el ABC, son mutuamente excluyentes. Entonces tenemos que escoger uno de los tres. El de mayor rendimiento, que es el B. Y automáticamente quedan eliminados el A y B. Entonces pongamos aquí eliminados. Y el C eliminado. Ya. Entonces igualmente nos vamos acá a estos proyectos al G y H que también son mutuamente excluyentes. El G y el H. Asimismo tenemos que escoger uno, aceptar uno, ¿sí? Que es el de mayor rendimiento, que es el proyecto G. Este es un grupo, acá está otro grupo. Escogemos el proyecto G. ¿Sí? Y el proyecto H eliminado. Entonces tendremos de esta manera estos proyectos. Ya, ahora tenemos acá, ¿por qué motivo aquí? ¿Por qué eliminamos? Porque se tiene aquí, los recursos son limitados, es decir, que se tiene para un solo proyecto. Y los demás ya no se consideran posteriormente. En cambio, en los proyectos independientes, aquí los recursos son ilimitados. ¿Sí? Y aquí, ¿cómo vamos a escoger nosotros? En primer lugar, vamos a escoger el que tiene mayor rendimiento. Entonces aquí se escoge aquí sí vamos a ponerles, por ejemplo, aquí vamos a ponerles, a ver, quitemos esto aquí. Sí, primero, aquí, el primero que escogeríamos es el mayor rendimiento, por eso estoy poniéndole 1. El proyecto F. El proyecto F. Entonces aquí tenemos nosotros que la definición de proyectos independientes son aquellos que dentro de un grupo de proyectos la aceptación de uno de ellos no elimina a los demás de una futura consideración. Porque la empresa sí tiene recursos para estos proyectos. Entonces el primero que va a escoger es el proyecto de mayor rendimiento, que es el F. Luego aquí sería el siguiente que le sigue, es el proyecto D. Escogemos de acuerdo al rendimiento. El segundo sería el proyecto, se escoge el proyecto D. Y el tercero sería el proyecto E. Entonces aquí el tercero se escoge el proyecto E. Entonces, en esa forma tendríamos nosotros los proyectos. Entonces, esto estaría en cambio en función de la definición que tenemos.
el proyecto. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta tienen hasta aquí si está entendido o no? Sí, está entendido, Jefe, gracias. Ya. Entonces pasamos nosotros a categorizar los proyectos. A categorizar los proyectos. Ya, entonces aquí señalamos nosotros cuántos proyectos hemos escogido. Uno, del primer grupo de los mutuamente excluyentes, aquí los 3 hemos escogido, ¿sí? Y del otro grupo de los mutuamente excluyentes es el G1. Entonces aquí tendríamos nosotros 5 categorías. 1, 2, 3, 4 y 5. De acuerdo a lo que es la categoría de estos proyectos, de los que hemos escogido son 5. Acá tenemos el proyecto. Y acá tenemos el rendimiento. Ya. Entonces, de los que nosotros hemos establecido, hemos escogido. Aquí le voy a poner con otro color. Pongamos de los que hemos escogido. De lo que hemos aceptado. Ya, esos proyectos, ¿cuántos hemos aceptado? Son 5 proyectos. ¿Sí? Y en lo que es la categorización, es decir, el escogimiento de cada uno de ellos en cuanto a su prioridad, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 proyectos. El proyecto que primero escogemos es el de mayor, de los que hemos ya aceptado, el de mayor rentabilidad, de mayor rendimiento. Entonces revisamos aquí el B tiene 19%. En los independientes, el D tiene 15, el E tiene 13, el F tiene 21. Y el otro que es el G que tiene 20. Entonces aquí sería el de mayor rendimiento, el proyecto F, que sería el primero, cuyo rendimiento es del 21%. Pues ya tenemos el primero. Luego, el que le sigue de los que hemos escogido. 21, aquí 13 es más bajo, 15, y acá es el 19. Entonces tenemos acá el G, que es el siguiente para categorizar el proyecto G, cuyo rendimiento es del 20%. ¿Sí? De luego tenemos el proyecto aquí que sería el B. El B cuyo rendimiento es del B es del 19%. Y luego quedaría primero aquí de los independientes, sería el D, cuyo rendimiento es del 15%. Y el siguiente que sería el E, que es el 13%. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos nosotros categorizado los proyectos, desde el más prioritario, el que más tiene prioridad hasta los subsiguientes, de acuerdo al rendimiento que tienen cada uno y de los que hemos aceptado, hemos escogido. Que ustedes dirán acá, pero ve acá tiene el H, tiene 17%. Sí, y acá tenemos que hemos escogido, que hemos aceptado uno de 15, uno de 13.
¿Por qué si aquí tiene más rendimiento o el A que tiene 18%? Lo que sucede es que estos proyectos son mutuamente excluyentes y solo tenemos que escoger uno. Entonces, dentro de ellos el concepto es escoger uno solo y los otros eliminarse por el motivo de la asignación de recursos. Aquí son recursos limitados. Aquí tenemos simplemente para un proyecto. ¿En cuál vamos a invertir? Vamos a hacer este gasto de capital en uno solo. Y de estos tres, ¿cuál es el mayor rendimiento? ¿Ya? Listo. Igual del otro grupo, los mutuamente excluyentes. De estos dos. Existen los recursos para uno de los dos. ¿Cuál es el de mayor rendimiento que escogemos? El G. El otro queda eliminado. Ya no se le considera. Más tarde o posteriormente ya no se considera. En cambio, acá es por los recursos. ¿Qué tienen los recursos? Tienen ilimitados. Entonces se puede considerar todos los proyectos y estableciendo a través de su prioridad. El que mayor rendimiento tiene es el de mayor prioridad, el F. Y luego el D y luego el F, el E. No se eliminan, se les puede considerar posteriormente. Y aquí están categorizados lo que son los proyectos. ¿Sí? Generalmente, como hablamos, perdón, como tenemos dentro de las empresas, sí, generalmente son muy pocas las empresas que cuentan con recursos limitados, pero sí se presentan. Porque hay empresas en las cuales llevan 2, 3 proyectos que en ejecución dentro de ellos y que tienen las mismas características. Entonces, en cambio, la mayor parte de empresas, la mayor parte incluso de entidades del Estado son a este tipo de proyectos, a los mutuamente excluyentes. ¿Sí? Y lo que se hace, por ejemplo, en el Estado, sí, que es otro tipo de inversión, ¿no? Pero es un gasto que realizan, son otros tipos de inversiones, sobre todo hablamos nosotros de infraestructura, ¿sí? En el Estado. Por ejemplo, la dotación de agua potable para un cantón, una ciudad. La otra, una carretera. Esos son, como es inversión en activos fijos, hablemos así. Lo que pasa es que aquí el Estado tiene los recursos limitados. Entonces tiene que escoger uno de ellos. Por lo general, se supone que tienen que escoger los de mayor prioridad. Entonces dicen, aquí tenemos, esto es para hospitales. Ya. Está en ese proyecto, presentan 2 proyectos para un hospital del Estado. Pero aquí lo que se escoge, en función, el Estado da prioridad, porque el Estado no hace esta parte del rendimiento. Esto lo hace el sector privado. ¿Sí? Esto no lo hace. Los que escoge el Estado como prioridad, como primero, es en relación al beneficio, al mayor beneficio que pueda dar uno de estos proyectos hacia la comunidad, hacia la sociedad. Entonces dice, vamos nosotros a construir un hospital. El hospital, la edificación, el proyecto de gastos de capital. Entonces, ¿por qué le van a dar mayor prioridad a ese hospital? Porque va a servir a un mayor número de pobladores de esos sectores o de ese sector donde va a estar localizado la construcción del hospital. Entonces, eso lo hacen en función del beneficio para la sociedad, para la comunidad. Asimismo, una carretera. Entonces, esta carretera es prioritaria, esta es de primero, hay que hacerlo primero esta carretera. ¿Por qué? Porque va a beneficiar a más sectores, a más pobladores. En cambio, en el sector privado está relacionado con la rentabilidad. A eso es lo que nosotros nos enfocamos. ¿Sí? Al sector privado. En la cual se presenta lo que es el rendimiento, la rentabilidad que se podría obtener con la inversión en estos activos fijos productivos. Se hace el análisis presupuestal, se hace las tendencias,
tanto de ingresos como gastos, y se determina cuál es el que de ellos va a tener más rendimiento. Eso sería. ¿Tienen alguna pregunta referente a esto? No, Inge. Ya. Entonces, así es lo que se hace, ¿no? Aquí es lo que toma. Esto generalmente, el ejemplo está relacionado con lo que es proyectos de inversión en gastos de capital del sector privado, de empresas privadas. Entonces, hacen este análisis respectivo y ellos realizan sus inversiones. Nos dicen, por ejemplo, aquí tenemos que renovar la maquinaria. ¿Sí? Pueden tener ellos sus recursos, sobre todo, como les digo, generalmente son limitados. Muy pocos son recursos ilimitados. Generalmente son limitados. Ya, aquí tenemos algunas características de esta inversión, de gastos de capital. ¿Sí? Porque estos van a formar parte importante integral de las utilidades, porque se va a utilizar esto. Entonces, como les decía, el ejemplo es la maquinaria. En la maquinaria se elaboran los productos y eso se vende. ¿Sí? Entonces ya van entrando, se va obteniendo ingresos por la venta de esos productos, de esos artículos que elabora la maquinaria. Y al final se hace el recuento referente a las utilidades, ¿no? ¿Sí? Entonces son activos de operación de las compañías. Y aquí están ejemplos de estos terrenos, equipos, dentro de ellos. Y de estos los proyectos. De los proyectos de inversión. Y como les decía, en la empresa tiene dos tipos de inversiones. Inversiones que son a corto plazo y las inversiones que son a largo plazo. Entonces, las primeras, las inversiones a corto plazo están relacionadas con el capital de trabajo. Y que necesariamente se lo hace frecuentemente. En forma corriente, en forma frecuente. Entonces ahí, si tenemos una empresa comercial, ¿cuál es esa inversión a corto plazo que realiza? ¿En qué activo? ¿En qué activo realiza? En mercadería. Si está haciendo inversiones continuas, inversiones frecuentes. En mercadería. ¿Por qué tiene que ir adquiriendo mercadería para seguir vendiendo, ¿no? A corto plazo. Inversión a corto plazo. Entonces, generalmente aquí el financiamiento es a través de los proveedores. Si hablamos nosotros del otro tipo de empresas, industriales, ¿no? Que tiene relación con su capital de trabajo, los activos corrientes, sí. Hace estas inversiones a corto plazo, ¿en qué? En materia prima, en materias primas. Y tiene que ir. Se llama inversión, ¿por qué motivo? Porque a través de la utilización, a través del uso de ellos, pero en cambio que venden esa mercadería, van a generar ganancias para la empresa. ¿Sí? Entonces hacen ese tipo de inversión a corto plazo que son en materia prima, la cual entra a un proceso productivo, se elabora y se venden los productos. Entonces tienen que adquirir materia prima. En cambio acá tiene que ver con estos proyectos que son más grandes, los proyectos de inversión en activos fijos. Aquí sí es directamente lo que se determina del activo productivo, que se utiliza, no se vende el activo. Como es el caso de la inversión a corto plazo, que la mercadería se invierte en mercadería y la mercadería se vende. Ahí estamos vendiendo el activo. La mercadería es un activo, pero es un activo corriente. Igual la materia prima. Comprar la materia prima, se elabora el producto y se vende. Esa es una diferencia en lo que tiene que ver con
estos dos tipos de inversiones. En cambio, acá tenemos nosotros la inversión en activos fijos, tangibles. ¿Sí? Que estos activos fijos, como nuevamente les repito, el uso, la utilización de estos activos van a generar la ganancia para la empresa. Utilizan eso y por eso cobran. Y por eso cobran. Sino que dan la característica de acuerdo a cómo sea la inversión. Entonces, si hablamos, nosotros tenemos una empresa, decimos una empresa de construcción de carreteras. ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿cuál es este activo fijo tangible? Ahí tenemos las volquetas, tenemos las excavadoras, tenemos los paidores, payloader creo que se llaman así. Tenemos las aplanadoras, todo ese tipo. Es maquinaria, ¿no? Maquinaria de construcción de carreteras. Equipo caminero se llama. Incluido las volquetas, todo eso. Entonces, por hacer ese trabajo, por ese trabajo que hacen estas empresas, usando estos activos, cobran. Cobran ellos por todo el proceso de lo que es la construcción de una carretera. Entonces, es decir, no venden el activo fijo, sino que lo usan, sino que lo utilizan. Entonces, aquí hay proyectos mayores, de mayor desembolso de capital, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, invertir en maquinaria también es para prolongar un poco más el tiempo dentro de las actividades de la empresa. Va a depender del tipo de maquinaria en su vida útil. No hay que confundirse en cuánto tiene que ver al funcionamiento de la maquinaria con cuánto tiene que ver con la depreciación de la maquinaria, que es una técnica contable y que se aplica a los activos fijos tangibles en el proceso de que pierden valor por el tiempo y por el uso. ¿Sí? Vean aquí, por ejemplo, estos proyectos de mayor adición de capital, es decir, de mayores recursos. Entonces, así van, dentro de ellos, tienen que ver los avances tecnológicos. Por ejemplo, se dan las adquisiciones de terreno, de nuevos edificios o de renovaciones mayores. Y son los recursos más altos. Y estos de menor o pequeño capital que se pueden establecer. Pero como inversión en cuanto a ello. Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el uso y el tiempo. Y a veces nosotros nos preguntamos si hablamos nosotros de un bien material, ¿sí? De un bien material, y vemos que se va deteriorando por el tiempo y por el uso. A pesar de que su estructura, su funcionamiento, su composición es también material. Entonces decimos el vehículo puro fierro. ¿Sí? El motor, el armado del vehículo, todo eso. Y decimos, ¿por qué se va esto a deteriorar? No, por el tiempo sí, por el uso. Se va estableciendo, se va deteriorando. Y vemos físicamente, lo vemos físicamente. Porque no hay que confundir nosotros si tenemos esos activos, que generalmente en estos activos se hace mantenimiento. Sí, el vehículo tiene que hacerle mantenimiento por las características que tiene el vehículo, sobre todo el vehículo de transporte terrestre. Entonces tiene que ser mantenimiento, constante mantenimiento dentro. Pero este mantenimiento no es inversión, es gasto. Sí, no hay que confundir eso, porque financieramente el mantenimiento es una cuenta de gasto establecida. ¿Sí?
Pero por qué se viene a desgastar? Se viene a desgastar el motor del vehículo, se vienen los que llaman los amortiguadores, ¿por qué se vienen a desgastar si son, es un material? Entonces se da esa característica, ¿no? Características que tienen. Y por eso se consideran. Vienen a deteriorar, a depreciar por el tiempo y por el uso. Entonces aquí las dimensiones de tiempo, no necesariamente ahora, dentro de lo que se hace la evaluación de los activos fijos, sí, mejor dicho, la palabra correcta es la avaluación. ¿Sí? Entonces esto no sé si ya les expliqué a ustedes. Entonces esta palabrita de aquí, avaluación. A los activos fijos. A los activos fijos tangibles. Esta palabra de aquí que se llama avaluación. Lo que antes teníamos, por ejemplo, nosotros directamente cuando realizábamos la depreciación, directamente aplicábamos nosotros la fórmula de la depreciación. Y decíamos, por ejemplo, los vehículos se deprecian. Los vehículos se deprecian en 5 años. O al 20%. Anual, ¿no? O al 20% anual. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros para calcular la depreciación? Por ejemplo, el valor del vehículo. El valor del vehículo. 30,000. ¿Sí? Y aplicamos la depreciación y decíamos la depreciación, el valor del vehículo 30,000 dividido para los años de vida útil. Esto es contable, ¿no? Contable. Dividido para 5. Entonces nos daba aquí 6,000. Esta es la depreciación anual. ¿Sí? Esta es la depreciación anual. Pero ahora ya se cambió, ya hay algún tiempo que se cambió porque está establecido en las normas internacionales de información financiera y en las normas internacionales de información de contabilidad. La evaluación que se hace al vehículo cada año se supone que tienen que hacer las empresas. ¿Sí? Que vaya una persona experta en evaluar los activos fijos para ver en qué condiciones se encuentran. Tanto en la parte material, es decir, tanto en la parte física como técnica de ese activo. Y determinar cuál va a ser este porcentaje de depreciación. Entonces el vehículo dice no va a tener un 20%, va a tener simplemente este año, va a tener una depreciación del 5%. Esta persona experta que hace la evaluación de estos activos fijos. Y así son con los demás activos. Nosotros tenemos esto como referencia, que es la parte de la técnica contable. ¿Sí? Pero ya, en lo que tiene que ver estos cambios que se hicieron, como les digo, en la parte de lo que es los activos fijos, en la parte contable, está establecido internacionales de contabilidad y las NIF, las normas internacionales de información financiera, en lo que se refiere a los activos fijos. Así como le puede decir, no, este año la depreciación de este vehículo no va a ser el 20%, sino va a ser el 30%, en las condiciones en que se encuentra el vehículo. Ya se encuentra, sobre todo por el uso, se encuentra más deteriorado. Y se lo establece de esa manera, se lo va determinando. ¿Ya? Para evaluar, para evaluar. Entonces
Cuando es oportuno cambiar, hay que verle también en qué estado físico y técnico se encuentra el activo para poder aplicar la depreciación y para poder también renovar, para hacer la renovación. Si es que está en relación al tiempo y al uso respectivo de los activos. Hay activos en los cuales, como les decía, se considera el mercado como parte para su renovación. Entonces, por ejemplo, vemos la maquinaria que tiene una capacidad instalada. La empresa tiene mayor demanda de sus productos, de sus artículos. Entonces, tiene que fabricar más, para lo cual va a necesitar una maquinaria de mayor capacidad. Entonces, ahí le toca renovar la maquinaria. Ahí entraría este factor del mercado. Para su renovación, igual los vehículos. Ellos sobre todo, a veces por el uso, ¿no? Por el uso son los que más se deterioran los vehículos. Entonces a veces necesitan, ya el vehículo ya está con bastantes molestias y necesitan renovar el vehículo. Uno de mejores características, de más tecnología, incluso hasta de más capacidad, dependiendo también del servicio y del mercado al cual está dando esa oferta de las empresas, sirviendo esas ofertas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí tienen, por favor? ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, entonces nos estamos viendo el día de mañana. ¿Sí? El día de mañana nos conectamos ya para ver esta parte de las entradas relevantes de efectivo. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge.